Estimados hermanos, Dios le bendiga abundantemente. Una vez más, estamos como cada semana trayendo el estudio de la palabra de Dios para que sea de edificación a cada uno de nuestros oyentes. Damos infinitas gracias a Dios por su vida. Damos infinitas gracias a Dios porque nos permite poder entrar a sus hogares y bendecirle con esta palabra que es viva y es eficaz. Que la Biblia siempre, en la palabra encontramos siempre un consuelo, una ayuda, un apoyo que sirve para instruirnos, para enseñarnos, aún para corregirnos. Y por eso dedicamos estos espacios para que esa palabra llegue a sus hogares, llegue a sus corazones y que surta el efecto por el cual el Espíritu de Dios la ha enviado a su vida, que es la promesa de nuestro Dios. Queremos bendecir su vida, bendecir sus hogares y darle las infinitas gracias una vez más por cada semana estar pendiente de nuestras publicaciones, de estos estudios de la palabra, que son para el crecimiento y edificación de la iglesia. Estamos como cada sábado hablando acerca de el libro a los Corintios. El día de hoy, como la semana pasada, estamos hablando del capítulo 14, donde el apóstol Pablo, después de cerrar el capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor, empieza a hablar de la importancia que es que podamos, como creyentes, trabajar los dones de manera que estos cumplan el fin para el cual Dios lo da a través de su espíritu a cada persona. Habla de que se usa para la edificación. Y por eso el apóstol empieza este capítulo 14 haciendo un pequeño resumen de la semana pasada, donde él dice: sigan el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Entonces, este capítulo 14 resume una advertencia del apóstol acerca de cómo debían funcionar los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, vemos que al cerrar este capítulo, él pone un principio guía de cómo las personas deben hacer las cosas dentro de lo que es el servicio a la iglesia. Él está hablando en una comunidad cristiana. Entonces, recalca que la profecía, que la enseñanza, que el don de hablar en lengua es para edificación de la persona que está hablando en lengua, y que la profecía edifican a la iglesia. Entonces, habla de edificación, de construir, habla de exhortación, que estimula, una palabra que anima, que te motiva, que te estimula a cada día ser un mejor cristiano, y que te consuela, te da esa palabra de fortaleza en el momento que lo necesita. Entonces, si una palabra, si usted quiere saber si una palabra de profecía viene del Espíritu, tiene que cumplir con estos requisitos: edificar a la persona, traerle un estímulo, una exhortación, una motivación, y que lo anima a seguir creciendo y avanzando en su vida cristiana, o viene para traer consolación. Entonces, el apóstol Pablo empieza a hablar los primeros versículos de este capítulo 14 acerca de cómo poder trabajar de manera ordenada dentro de la iglesia, cómo el culto debe llevar un orden de la palabra de profecía, el hecho de hablar en lengua. Entonces, ahora a partir de los versículos finales, el apóstol continúa hablando durante todo este capítulo de la importancia del orden en la iglesia local, en el uso de los dones, en el ejercicio de los dones. Recordemos que el capítulo 12 de este Primera de Corintios nos hablaba de los dones espirituales, y que dice que un mismo espíritu, que el espíritu es el que reparte los dones como él quiere, y que hay diversidad de dones. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo sea edificada, para que podamos, a través de esos dones que son regalos de Dios, edificar su iglesia. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes son la iglesia? Es usted y soy yo. Entonces, la palabra que se dan
en la iglesia local, con ese ejercicio de los dones, tiene que venir a cumplir esta función de edificar y llevar que la iglesia vaya avanzando en ese desarrollo espiritual. Entonces, el apóstol Pablo habla de ese orden y viene a partir de este versículo 23 diciendo, si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua extraña y entra un recién convertido en incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Si hay algo que necesitamos el día de hoy, sobre todo, es una presentación lógica y significativa de la palabra de Dios. Las personas de nuestra generación son más inteligentes, son más preparadas, están en busca de conocimiento, de ciertos conocimientos, a un conocimiento científico, y van a cuestionar lo que es el mensaje de la iglesia. Entonces necesitan escuchar un mensaje que sea comprensible, que sea coherente y que de verdad se refleje la intención de ese mensaje para lo que están escuchando. La palabra de Dios necesita ser expuesta de manera que pueda ser entendida, clara y precisa. Entonces, se necesita escuchar ese mensaje coherente y somos los miembros de la iglesia, somos los escogidos que Dios nos ha dado su palabra para exponerla, para presentarla de manera que ésta quede comprensible para la persona que está escuchando y que traiga un mensaje coherente, que no haya una contradicción. Y continúa el apóstol en los versículos 24 y 25 diciendo, pero si todo profetiza y entra algún incrédulo, un recién convertido, porque por todo es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón quedará al descubierto. Así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. En otra palabra, el apóstol Pablo está diciendo aquí que si usted está predicando la palabra de Dios y entra una persona no creyente y experimenta una convicción que le está conduciendo a esa conversión, donde esa palabra que está usted explicando entra a su corazón y le es revelada por el Espíritu y Dios le da la fe para creer en esta palabra, esta persona dice que rendido se postra a adorar a Dios, porque solamente él y Dios conocían su condición y puede quedar esta persona con esa convicción de que Dios fue el que habló a su corazón por la palabra. Por eso se dice que la palabra es viva y que es eficaz. Usted solo tiene que decir la palabra sin añadidura para que la persona puedan escucharla y puedan analizarla y pueda el Espíritu de Dios darle esa oportunidad de que se les revele a su corazón para salvación. Y continúa diciendo, entonces, hermano, ¿qué podemos decir? Cuando nos reunimos, cada uno de nosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, que todo se haga para la edificación. Vuelve y menciona el apóstol Pablo esta palabra sumamente importante para lo que es el desarrollo de la iglesia local y que seamos coherentes con el mensaje de la palabra de salvación, con el mensaje de la cruz, con el mensaje de Jesucristo que vino para libertar a los que están cautivos, que vino a redimir a los que están en pecado, a los que están bajo condena de muerte. Él los saca de esa condición por su sacrificio que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Entonces, el apóstol continúa explicando que si alguien iba a hablar en alguna lengua, tenía que haber alguien que tuviese el don de interpretación. Está diciendo, está bien que utilicen el don de hablar en lengua, pero que haya una persona para la interpretación, para que el mensaje sea pronunciado, sea expuesto y resultará de provecho espiritual para los oyentes. Si alguien habla en lengua extraña, versículo 27 y 28 dice, en lengua extraña, que sean dos o a lo más tres, y por turno, que cada uno interprete
que uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque hay un momento, ese hablar en lengua viene del Espíritu, para el Espíritu comunicarse con Dios y traer esa revelación a lo que es esa persona y la edificación. No solo tenía que haber edificación espiritual, también en esa intervención pública debía llevarse con un orden, y hasta el día de hoy sigue vigente este mensaje. Si alguien iba a hablar, debía hacerlo con un intérprete que trayera el conocimiento, el mensaje que se estaba hablando, de conformidad a lo que dice la palabra de Dios. Ningún mensaje que se exprese por el Espíritu viene a contradecir lo que dice la palabra. Toda profecía y toda palabra tiene que tener su asidero en lo que es la palabra de Dios. Entonces, si no es así, el apóstol Pablo dice con toda seguridad, el Espíritu de Dios no estaba actuando en ese caso. Entonces la persona tenía que callar en la iglesia y continuar en su adoración privada para Dios. Entonces, por eso hablaba que si un intérprete o más de dos intérpretes que tengan ese don y que se pueda traer un mensaje coherente que edifique a la iglesia y que no contradice la palabra, entonces de esta manera él está llamando a que se usen los dones. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, lo demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, que el primero se calle. Es evidente, ¿ves? Como el apóstol Pablo en aquellos días de la iglesia, que habían personas que podían hablar proféticamente de parte de Dios, y que sabemos que se levantaron hombres y mujeres que estaban profetizando, como vemos en Hechos 21, que en ese capítulo se habla de un profeta llamado Agabo, que él profetizó. Entonces, él hace esa mención de que si uno está profetizando, los demás están prestando atención. Si alguien recibe una palabra de Dios de profecía, la primera persona guarda silencio y con reverencia escucha esta palabra. Por poder profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La siguiente palabra que el apóstol Pablo pone bastante énfasis y es reiterativo, que todos sean exhortados. Cada uno podía tener algo que decir acerca de la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que en la actualidad se reciben grandes bendiciones al escuchar cierta persona hablando en reuniones acerca de la palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando se está exponiendo con claridad y coherencia la palabra de Dios? Pues que esta bendice a las vidas de las personas que están oyendo. Continúa el versículo 32 diciendo, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. Entonces, ¿qué está haciendo? Que vemos que aquí está haciendo un énfasis general y que continúa hablando el apóstol Pablo acerca del culto al servicio en la iglesia, que tenía que ser conducido con un cierto orden. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es que la persona entraba en una enseñanza en un frenesí, sin ningún orden, frenéticamente hacer proclamaciones. Entonces, está hablando de que lo hacían sin generar ninguna confusión, porque dice que donde está el Espíritu de Dios, no hay confusión, dice acá este versículo, sino que es un espíritu de paz y de orden. Entonces, en esta primera carta a los Corintios que estamos estudiando, como en todas las demás iglesias, el apóstol Pablo mencionaba cierto comportamiento. Y en el versículo 34 podemos ver que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas como también la ley los dice. Entonces, ¿de qué está hablando en este momento el apóstol Pablo? Pues está hablando de el hablar en lengua. Él no dijo que una mujer no debía hablar en la iglesia, sino que no debía hablar en lengua en la iglesia y que
Esto porque viene bajo el mismo principio, entonces lo está aplicando a los profetas, a los hombres, las mujeres. Si quieren aprender algo, pregunten en casa, porque no es correcto que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso no ha salido de vosotros la palabra de Dios y solo a vosotros ha llegado? Entonces, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, tampoco él será reconocido. Esa era una prueba, que la verdadera prueba, y lo sería también para nuestros días. Si una persona en nuestros días dice que es profeta o que es espiritual porque puede hablar en lengua, entonces tendría que reconocer que lo que Pablo estaba diciendo aquí era y es un mandamiento del Señor. Entonces, el apóstol Pablo siempre que daba su enseñanza, él daba la explicación. Si estaba hablando él como un maestro de la palabra o si era por el Espíritu o si era un mandamiento del Señor o si fue un mensaje explícito de Jesucristo cuando estuvo con los apóstoles. Así que, hermano, procura profetizar y no se lo impida el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Una vez más, el apóstol en este cierre está estimulando a que se usen los dones espirituales. Él desea que se utilicen los dones, que tengan los mejores dones. Habla de un mejor camino para el ejercicio de los dones, que es el amor. Entonces, evidentemente, enseñar la palabra de Dios es el mejor de los dones. Poder enseñar, poder explicar de manera coherente, de manera clara, de manera precisa, es uno de esos mejores dones, porque la palabra de Dios ya lleva su contenido profético para hacer el trabajo que Dios quiere que se haga en cada uno de los corazones. Entonces, aquí en esta palabra encontramos un gran principio. El ejercicio de los dones debe llevarse a cabo de una manera apropiada, en un orden determinado para enseñanza de los que están escuchando. Entonces, y aquí el apóstol Pablo cierra esta sesión de las epístolas a los Corintios. Entonces, este mensaje acerca de los dones que se expuso en ese entonces sigue vigente al día de hoy. Entonces, que procuremos hablar en lengua, procuremos profetizar, procuremos enseñar, procuremos exhortar el servicio. Entonces, y algo sumamente importante que dice el apóstol Pablo, el mejor de los dones, enseñar la palabra. Y para usted enseñar la palabra, tiene que amar la palabra, tiene que escudriñar la palabra. Y esa palabra primero tiene que haberse revelado a su vida y que usted la haya hecho efectiva para su vida diaria para poder enseñarla a las demás personas. Entonces, en esas conclusiones del apóstol Pablo está haciendo un llamado a la conciencia de lo que aman y respetan, lo que son los fundamentos que están explicados en la palabra de Dios, para que se pueda, con ese principio regulador que él inicia este capítulo, que es el amor, con una actitud de humildad y que puedan realmente tener la claridad de que el mensaje sea claro y que el mensaje es para edificación, para exhortación, para consolación, para motivar a las personas. Entonces, esta palabra que es luz disipa todas las tinieblas y llena la mente de las personas, y no solo su mente, sino que llena su espíritu. Y cuando siente que esta palabra fue explicada de manera clara, esta persona se va con ese conocimiento y la luz de Dios que se revela a través de la palabra disipa cualquier tinieblas. Podemos ver que en el Salmo 119, el salmista habla de la palabra como una lámpara que alumbra nuestro camino. Para nosotros poder disipar cualquier rastro de tiniebla, necesitamos la luz de la palabra, que es la que nos hace comprender nuestra posición en Cristo,
nos hace comprender el plan de salvación, nos ayuda a entender cómo vivir la vida diaria de manera que podamos agradar el corazón de Dios. Porque ya Cristo hizo su parte en la cruz del Calvario y nosotros solo nos resta seguir en ese orden, creciendo, cimentándonos en la palabra y que está pidiéndole revelación al Espíritu para que esta palabra se haga viva y efectiva en nuestros corazones y que nos ayude a comprender los misterios de Dios para nuestra vida y para lo que están sirviendo la iglesia para dar a los demás en ese servicio. Que la persona realmente cuando escuchen la palabra salgan edificados, que no salgan confundidos y que no salgan frustrados o sintiéndose en derrota o atemorizado, porque muchas veces se ha utilizado el mensaje para atemorizar, para persuadir, para tratar de ejercer algún tipo de control sobre las personas. Y la palabra viene para traer luz y traer libertad a los oyentes. Entonces, un mensaje que no edifica tu vida, un mensaje que no trae una exhortación, una palabra de consuelo y que no aviva la esperanza en ti, es una palabra que no viene de parte de Dios. Por eso es importante que podamos siempre tener nuestra Biblia para llegar a comparar la profecía, el mensaje que se está dando de que esté de acuerdo a la palabra. Es lo que procuramos cada semana en este nuestro canal de YouTube, CISA La Verdad TV, en el cual pueden seguirnos y darle a la campanita para que se le notifique cada vez que estamos subiendo alguna enseñanza, que lo hacemos con el fin que la iglesia de Jesucristo reciba la edificación y que la palabra le sea revelada por el Espíritu. Nosotros solo hablamos la palabra, lo que dice la palabra específicamente, y ya el Espíritu de Dios se encarga en cada uno de los oyentes hacer que esta palabra cobre vida y llegue a hacer la edificación que cada uno necesita en este proceso que llevamos en nuestra vida cristiana. Dios le bendiga abundantemente. Damos las gracias a Dios por su palabra y que sabemos que esta palabra llega a los corazones y está haciendo un trabajo el cual con nuestros ojos humanos no podemos ver, pero en el Espíritu estamos viendo todas las tinieblas que se disipan cuando llega la palabra que es la luz. Dios le bendiga y continuamos la próxima semana con el libro de Primera de Corintios.